Yo soy el presidente y esto es Patria Friki. ¡Sí! Hoy os traigo la anticrítica de Eternals. ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo peor? Os vais a enterar de todos a continuación en esta crítica. Quédate hasta el final porque te va a merecer la pena. Voy a entrar en detalles. Este vídeo contiene spoilers, ¿vale? Así que si no quieres, ya sabes que no continúes, ¿de acuerdo? Pero el vídeo contiene spoilers. Así que nada, yo creo que sin más dilación, continuamos. Bueno, patriotas, ¿me ha gustado o no me ha gustado Eternals? Pues te lo voy a contar a continuación. Yo tenía mis dudas, yo fui con muchísimas dudas. ¿Y por qué fui con muchísimas dudas? Pues porque realmente no sabía si la película me iba a gustar o no. Los trailers no me acababan de convencer, había cosas que me gustaban o no. Creí que podía ser una película sobrevalorada. Y luego ver las críticas en Rotten Tomatoes de un 50%. Aunque es verdad que la audiencia ahora mismo la está poniendo por un 80%. Pero ¿es o no es la mejor película de Marvel hasta estos momentos? ¿Supera a Soldado de Invierno? ¿No? ¿Qué cosas tiene buenas, qué cosas tiene malas? ¿Realmente merece la pena Eternals? A ver, patriotas, ¿de qué va el argumento de Eternals, de los Eternos? Pues es un argumento bastante sencillo, pero a raíz de ahí hay muchos dilemas morales que tienen que resolver los Eternos a lo largo de la película. El argumento es sencillo. Arishet envía a los Eternos en teoría a destruir a los desviantes. Los desviantes han sido enviados anteriormente a diferentes planetas para destruir a los depredadores naturales de sus planetas, de la vida que ha nacido en sus planetas, para que la vida inteligente pueda nacer. ¿Por qué quieren hacer esto los celestiales? Pues en realidad es porque plantan semillas que contienen celestiales en su interior, es decir, son capullos básicamente para que crezca el celestial, y necesita la vida inteligente para coger toda esa energía y que vaya más o menos evolucionando. Digamos que es como el vientre de una madre, ¿vale? Básicamente. De los celestiales que crecerían, se harían muchísimo más grandes, destruirían el planeta y harían pie en el espacio así de pi, 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 pi. ¿Por qué? Porque los celestiales lo que se ocupan es de la creación y reestructuración del universo. Y digo reestructuración porque la energía ni se crea ni se destruye. En este caso, cuando un planeta se destruye porque nace un celestial cada 100.000 años más o menos, según lo que ha dicho Arishet, por ejemplo, pues ellos crean unos 100.000 planetas o crean lo que crean conveniente. Cada celestial crea un número determinado con la energía que ha hecho el planeta que se ha destruido. Es decir, que es verdad que se pierden muchísimas millones, cientos de millones de vidas, pero se crean cientos de millones de vidas más. Claro, en teoría esto, los Eternos les han dicho que van solamente a destruir a los desviantes porque es perjudicial para la vida inteligente de los diferentes planetas. Y que ellos han sido enviados a la Tierra y llevan más de 7.000 millones de años aquí en la Tierra. Aquí, haciendo ahí, venga, 7.000 millones de años sin hacer nada. Para destruir a los desviantes. Claro, algunos se preguntan si ya hemos matado a todos los desviantes, ¿por qué seguimos aquí? Bueno, pues eso será posteriormente. Entonces, claro, luego descubren que en realidad han sido enviados para el resurgir de Tiamount, que es digamos, la semilla que está contenida dentro de la Tierra. Claro, esto no gusta a todos los Eternos. Y digamos que hay como dos bandos. Unos que quieren, pues para lo que han sido creados, para lo que han sido enviados al planeta, para realizar su misión, y otros que se quieren enfrentar. No voy a decir quiénes se van a enfrentar, quién es quién y quiénes van a hacer cada cosa, pero digamos que hay dos bandos enfrentados. Unos que quieren cumplir con los designios de los celestiales y otros que están en contra del designio de los celestiales porque han conocido a la humanidad y en cierta forma se han hecho muy amiguitos de la humanidad y eso pues les ha cambiado. Aehas era el único realmente de los celestiales que lo sabía. Por lo tanto ha tenido que mentir al resto de los miembros del grupo y al resto del miembro de los Eternos. ¿Ha sido una buena idea? ¿Ha sido una mala idea? Pues bueno, luego lo comprobaremos. Y luego hay una especie de subtrama que no tiene mucho que ver, pero bueno, tenían que hacer algo con los desviantes. Y los desviantes adquieren conciencia, cambian, porque aquí son como una especie de monstruos, no son los seres inteligentes, solamente horrorosos que vemos en los cómics. Aquí tienen una especie de conciencia, adquieren conciencia y entienden que han sido utilizados tanto por los celestiales como por los Eternos que les dan caza. Y claro, evidentemente quieren destruir a los Eternos para poder continuar con su vida, porque son seres que quieren poder decidir sobre su vida. Y bueno, básicamente este es el argumento de los Eternos. Hay dos temas principales. La humanidad. ¿Qué define al ser humano? ¿Qué hace que cada cual sea un ser humano? Vemos a Cersei, que es la más cercana a los humanos, y vemos cómo poco a poco va enseñando, va haciendo que aprendan los humanos, y un poco se va implicando con ellos, ¿no? Digamos que gracias a los Eternos, la humanidad ha evolucionado. Pero también el libre albedrío, es decir, hay un destino, estamos predestinados a hacer las cosas como quieren los dioses, entre comillas, que hagamos, o realmente podemos elegir, podemos tomar nuestras propias decisiones.
Y esas decisiones, ¿qué consecuencias tienen, no? Las consecuencias también sería otro tema dentro de los Eternos. ¿Qué consecuencias tienes tomar una decisión u otra? El engaño, la mentira. Vosotros diréis, Arisette les ha engañado. En realidad no, porque él lo confiesa directamente a Cersei cuando esta quiere la bolita esta que le da para poder hablar con Arisette. Pues realmente no les ha engañado. Ha sido más ajas porque creía que era lo mejor para la misión. Hay que tener en cuenta que ellos son como una especie de androides sintientes, como unos sintezoides, un poco como la visión, que son reprogramados cada vez que van a cada planeta, por eso la enfermedad del... Entonces, claro, el engaño es uno de los motivos de... Deberían haber sido sinceros desde el primer momento, o se puede perdonar ese engaño porque en realidad, si ellos lo saben, no querrían, pues pasaría lo que pasa al final de la película. Es decir, evidentemente que evitan el resurgir. Y bueno, ya está de discusiones. Hay muchas discusiones morales. Chloe Zhao dice que una de las cosas centrales que se ha centrado es en la discusión. ¿Vale la pena matar a cientos de miles para que nazcan millones? Cientos de millones de seres sintientes inteligentes en el universo. Es discutible, ¿no? Y es uno de los grandes temas que tiene el destino. Evidentemente, otro de los grandes temas de esta película es el destino. ¿Estamos destinados lo que los dioses quieren? No. Tenemos un gran poder. Druig dice que puede controlar a la humanidad por el bien de ella. Pero ¿eso es ético? ¿No es ético? Es uno de los planteamientos que hay. Tenemos un gran poder. ¿Por qué no habéis intervenido? Aunque os hayan ordenado, por ejemplo, cuando estuvo Thanos o cuando intervinieron otras personas en los grandes problemas de la humanidad. Tenéis el poder suficiente. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Podéis aprovechar y me lo dejáis en los comentarios. La protección de la humanidad. La protección de la humanidad es otro de los grandes temas. La protección... Hay una frase que dice Tena que protege lo que amas. Y el amor es el otro gran tema. El otro gran tema que centra todo. Las relaciones entre los Eternos y el amor por los humanos. Son los dos grandes y principales temas que hay. Las relaciones entre ellos, tanto Phastos con su pareja, como Ikaris y Cersei, o como incluso Makkari y Druig, o el sacrificio que hace Gilgamesh por amor con Tena. El amor es un punto importante, incluso el sacrificio que hace Aias y evidentemente la protección. Son seres que necesitan una protección. ¿Merece la pena nuestra protección o no merece la pena que los protejamos? Pues el crecer, el madurar, el cambiar, ¿no? El cambio. ¿Se puede cambiar realmente, aunque estemos programados, aunque seamos una especie de androides, o no se puede cambiar? Duende le gustaría cambiar, le gustaría evolucionar, le gustaría crecer. De hecho, al final la convierte en humana para que así la actriz pueda crecer y en las próximas películas pueda aparecer también como la madurez. La madurez es otro de los datos, pero sobre todo otro de los grandes temas que tiene esta película es la familia. Los Eternos son una familia, son amigos, pero son algo más, son una familia. La muerte de miembros de la familia por uno de los miembros de la familia, aunque no es una muerte directa, pero sí que es una muerte. ¿Es ético o no es ético? Hombre, evidentemente la muerte de nadie debe ser, como ellos mismos dicen, toda vida es preciada. Y Cersei no quiere matar a Tia Maun porque sería arrebatar una vida. Da igual que sea la de un celestial, da igual que sea la de un humano, da igual lo que sea, no merece la pena matar a alguien porque continúen otro. Menos ahora a un eterno, a un familiar, a un amigo. El odio es otro de los grandes temas, ¿no? Hay temas de racismo, de odio a lo largo de la humanidad, la evolución, también se habla un poco de lo que es correcto contra lo incorrecto, que es hay que hacer hay que hacer lo correcto, lo incorrecto, a veces hay que hacer lo incorrecto para favorecer lo correcto. Bueno, son temas que están ahí, y yo creo que son los principales temas que tienen los Eternos. Bueno, patriota, ya sabes lo que tienes que hacer. Te suscribes, le das a la campanita todas para que haya tu correo electrónico todas y cada una de las notificaciones. Efectivamente, darle like, así, si te ha gustado el vídeo. Y déjame en comentario lo que creas conveniente. Cómo mejorar el canal, qué vídeos te gustaría ver en el futuro. Cualquier cosa que me digas será bienvenida. Y ahora, sin más dilación, continuamos. Dos claras influencias en los Eternos. Por una parte, las grandes películas de ciencia ficción, las grandes películas, historias de ciencia ficción, no solo las películas, y Isaac Asimov está muy presente en todo lo que son los Eternos. ¿Por qué digo que es eso? Porque las grandes historias de ciencia ficción tratan sobre la humanidad, sobre lo que nos hace humanos y lo que nos define, lo que nos diferencia de otras razas, otros seres, los androides, los robots, el ser humano. Y esta película trata sobre eso. El gran tema es la humanidad. ¿Qué nos diferencia del resto de seres sintientes de la galaxia? ¿O qué nos hace iguales? ¿O qué nos convierte en lo que somos? ¿Qué define la humanidad? ¿Qué es ser humano? Y esos son los grandes temas que siempre se dan en todas las historias de ciencia ficción. Y Asimov está muy presente, no solo porque los que hayáis visto la Fundación, la serie de televisión, historias tratan sobre eso. Civilizaciones, razas, mundos diferentes, en teoría, sociedades, porque la sociedad es otro de las grandes influencias que tiene. Y a la historia y la mitología. El gran tema es la historia, ¿vale? Aparte de la ciencia ficción, no son las películas de ciencia ficción tipo Dune, que no tienen nada que envidiar. Los Eternos no tienen nada que envidiar a Dune en estas grandes películas de ciencia ficción.
y van de eso. Cualquier película de ciencia ficción espacial de Snatch Opera que hayáis visto está muy presente en los Eternos. También las influencias de Chloe Zhao, es decir, Chloe Zhao no puede evitar tener unas ciertas influencias y una cierta forma de tocar a los personajes. Yo creo que esa sensibilidad, esas emociones, esa forma de contar la historia es mucho de sus películas y se nota en los Eternos y es muy importante a la hora de tratar esta película. Por eso es una película diferente, con un tono diferente. Yo sí que creo que sigue la fórmula Marvel, pero es una fórmula cambiada. Marvel intenta hacer siempre películas diferentes, pero bueno, sí que es verdad que hay los chistecitos y ciertas cosas. Aquí los chistes están bien metidos y bien incluidos. Y eso se ve gracias a Zhao. Un guión sólido, bien eso, y entonces la historia es otro de los elementos importantes. Te explica y te justifican el por qué no han aparecido en momentos y a quienes representan cada uno de ellos, ¿no? Vemos a Haskell este tocado para representar a Azokal, sabemos la de la leyenda de Gilgamesh, aunque que sea un hombre asiático, pues bueno, no me pega. A Kingo a lo largo de como actor de Hollywood, a lo largo de la historia, siempre te intentan, pues, de Bollywood, he dicho Hollywood, de Bollywood, ¿no? A lo largo de la historia, siempre te intentan justificar lo que sucede. Duende con sus historias, que representa eso, Druid, etc. Makari, bueno, quiénes han sido cada uno y qué historia han tenido. Tina, se supone que es Atenea, ¿no? La historia está muy presente y la mitología, evidentemente toda la mitología, pero también está muy presente el UCM y lo que ha habido anteriormente. Y todo lo unen, lo juntan de una forma especial y única que consiguen hacer una grandísima película. Bueno, vamos a ver. Hay muchos actores en esta película, voy a comentar a los principales y voy a decir pequeñas cositas de cada uno. Gemma Chan está estupenda. Cersei es una mujer empática, humana y completamente una mujer que quizás no confíe mucho en ella misma, ¿no? Es un poco indecisa y un poco, pues digamos, pues la vida pacífica, tranquila. Es una persona que le gusta la tranquilidad y vivir aspamientos, ni orgullo, ni prepotencia. Gemma Chan interpreta muy bien esta Cersei porque no tiene nada que ver con la Cersei de los cómics, que es completamente diferente. Han querido que sea la Cersei más cercana a la humanidad. Creo que Gemma Chan cumple sobradamente bien ese trabajo como Cersei. Luego tenemos que hablar de otra de las grandes actrices de esta película, que es Angelina Jolie, que hace esa mezcla de mujer que ya empieza a tener unos años, que empieza a perder la memoria y al mismo tiempo, no es que nos la creemos, es una mujer atractiva, pero peligrosa, ¿no? Nos creemos que es la diosa de la guerra, Atenea, porque consigue darle... Yo creo que tira mucho de su carisma, del carisma que tiene Angelina Jolie como actriz. Tira mucho de esa presencia poderosa y fuerte que tiene ella cuando se acerca a eso. Y aquí se beneficia mucho de ello. Tiene ese toque de humanidad y de ese, pero al mismo tiempo es una mujer que le gusta estar aislada de los demás, que le gusta ser reflexiva, que no le interesa todos estos rollos de problemas de centrarse con la humanidad. A ella le gustaría combatir más, le gustaría estar más en el meollo de la acción. Es una persona que está en la acción, pero respeta a los humanos, entiende quiénes son los humanos y luego, claro, es un peligro para ella y para sus compañeros. Y creo que esa parte está bien representado por parte de Angelina Jolie. Esa furia desatada cuando es una guerrera y esa humanidad que representa cuando está más cerca de eso. Y realmente, aunque parezca fría y distante, esa relación que tiene con Gilgamesh, creo que es muy buena relación y que realmente es ventajosa para ella. Y vamos a hablar de Salma Hayek. Salma Hayek, que es Ahas, representa a Tenochtitlan, a eso, es la gran líder de los Eternos. Quizás su papel, bueno, sale muy pronto enseguida de la película, la vemos poquito, y hace de esa persona que tiene que ser una líder al mismo tiempo, pero también tiene que delegar, conseguir inspirar. Bueno, es una mezcla, tiene que cumplir las órdenes, está mintiendo, pero al mismo tiempo tal. No rechaza a los humanos de por sí, ni rechaza todo lo que significa la humanidad. Tiene que conseguir todos los egos funcionen y se junten. Ella quiere crear una familia y quiere crear convivencia, por eso fomenta las relaciones entre los Eternos. Y cree que es la mejor forma de que cada uno de ellos pues, formen parte de una gran familia, digamos. En cierta forma no se equivocaba. Y digamos que es como el pegamento que mantiene unidos los Eternos. Cuando ella falta, los Eternos se dispersan. No es su mejor papel, pero tampoco es su peor. Richard Madden, Ikaris. Richard Madden no es que destaque demasiado por su papel como Ikaris. Hace lo que tiene que hacer, lo que hemos visto muchas veces, ¿no? El típico Superman enfadado, ¿no? Que hemos visto en muchas películas, rabioso, pero al mismo tiempo cuando le vemos enamorado de Cersei nos lo creemos. Sabemos que está realmente enamorado de ella. Pequeños gestos, pequeños matices en su voz, en su forma de actuar. Es una persona callada, apocada, pero también un poco prepotente y arrogante, ¿no? Él sabe que es el más poderoso, sabe que pues debería ser el líder de los Eternos, pero no busca esas responsabilidades. Él quiere estar junto a Cersei y es lo que quiere. Lo demás le da
un poco más bien igual. Pero entiende el motivo por el que les han traído y entiende que los celestiales les han dado mucho, les han dado la vida, les han dado eso y le están permitiendo estar con Cersei. Y él, con tal de estar con Cersei, es capaz de cualquier cosa. Y todo se mueve por amor, realmente. Bueno, y Carice consigue darnos ese toque. Madden no es el mejor actor de la película, pero cumple perfectamente con su papel. Esa dualidad de que nunca sabemos lo que está pensando, pero al mismo tiempo, cuando está con Cersei es un libro abierto, creo que es brillante por parte de la interpretación de Madden. Bueno, Nynaeve es el eterno divertido, el eterno gracioso, el eterno Kingo, pues cumple muy bien con su papel, es peligroso, pero al mismo tiempo también es divertido, entretenido, disfruta de la vida, le gusta disfrutar de los lujos, de lo que le da la vida. Bueno, creo que es inteligente como lo han llevado. Es un personaje agradable, divertido, y tanto él como su cámara pues son un poquito el punto de humor, eso que hace diferenciar, ¿no?, de todo eso. Si no, la película sería muy pesada y quizás sí que hubiese sido muy complicado si no tenemos a estos personajes un poco que sean un poco el contraste. Vale, Lauren Ridderlove, ya sabéis que es esta actriz sordomuda que la tenemos, que hace de Makkari. Pues Lauren, la verdad es que hace un papel mezcla de divertida y al mismo tiempo furiosa, entretenida. Yo creo que es como una velocista, ¿no? De impulsiva, ¿no? Muy impulsiva, muy que se deja llevar por los sentimientos, por lo que siente en cada momento, por lo que hace en cada momento y un poco pues se deja llevar por eso, por lo que el momento le pide. Ella prefiere estar separada de la humanidad, prefiere estar separada del resto de Eterno y vivir su propia vida, como ella quiere vivirla. Cumple muy bien con lo que tiene que hacer y ya está. Luego tenemos también a Madog Sog, que hace de Gilgamesh. Es el típico gordito, grandullón, divertido, pero no es el punto de humor. El punto de humor era Kingo, ¿no? Él es la persona fiel, leal, que está junto a Tina porque está realmente enamorado de ella, pero al mismo tiempo sabe de sus cualidades y sabe que es el más fuerte, el más poderoso y que realmente pues puede... A mí no me preocupa que vengan aquí los desviantes. Yo, papá, les pego 4 tortas y me voy. Y ese toque de humanidad, de sensibilidad, de ser una persona normal. Sí, simplemente de hacer cosas cotidianas y de disfrutar con las cosas cotidianas, creo que es un punto muy importante del personaje de Gilgamesh. Y por lo que es uno de los que nos gana el corazoncito. Liam Atgown es una sorpresa, hace de duende, del papel de duende. Es claro, de la niña, ¿no?, que nunca puede crecer. Digamos que tiene el problema de que ella es una mujer con muchísimos años, con mucha experiencia, con mucho tiempo en la Tierra, pero no ha crecido. Sigue siendo una niña, a pesar de que su desarrollo mental es muchísimo mayor que el de su desarrollo físico. Claro, por una parte le gusta divertir, le gusta contar historias, le gusta entretener, le gusta un poco que se fijen en ella, ¿no? Llamar la atención de los adultos. Y por otra parte, también es una chica que es un poco pues mentirosa, artera, ¿no? Y está enamorada de Ikaris. Está en esa edad, en la adolescencia, en donde, bueno, pues... los adultos son una parte influyente, está justo en un momento donde los adultos influyen mucho en ella y ella tiene que tomar decisiones difíciles. A ella le gustaría crecer, evolucionar, crear una familia y ella quiere sobre todo que los Eternos estén juntos. Porque necesita unos padres, necesita una familia. Tenemos a Barry Keoghan, que digamos que es el rebelde, que es Druid. Es un poco el rebelde del grupo, ¿no? El que cree que tienen un poder y que pueden mejorar las cosas y que no deberían seguir a ciegas, sino que se deberían replantear lo que hace. Bueno, tiene varios encontronazos con varios y es un poco el que pone ciertas dudas. ¿Hay que seguir a ciegas lo que dicen los celestiales o podemos pensar por nosotros mismos? Vamos a hacer que estamos haciendo que los humanos se maten entre ellos al darles esta tecnología, al darles todas estas oportunidades. No están evolucionando, no están creciendo, no están consiguiendo todo su potencial porque nosotros estamos interviniendo en cosas que no deberíamos intervenir. Como ya he dicho, es el rebelde, tiene ese toque de cinismo, de ironía, ¿no? Y al mismo tiempo de... Bueno, yo soy capaz de hacer cualquier cosa, soy un eterno. Y ese toque de prepotencia y rebeldía, pues se nota el personaje. Cumple muy bien su papel, pero yo creo que el actor es un poco así y se siente cómodo. No le veo yo... Si habéis visto otros papeles, siempre se mueve en ese tipo de papeles, porque son papeles que él se siente muy cómodo como actor. Y eso, pues bueno, quizás baje un poquitín la calidad a la hora de decir cómo ha sido su papel. Brian T. Henry es Phastos. Digamos que Phastos es ese personaje inteligente, listo, crea nuevas invenciones y que es un poco ignorado por el resto de sus compañeros. Entonces, cuando tiene la oportunidad de salirse de los Eternos, lo hace. Crear una familia y su propia familia y irse por otro lado. Luego, además, él dice, bueno, yo voy a crear eso, voy a hacer que la humanidad crezca gracias a mis inventos, gracias a lo que yo es eso, pero luego ve lo que hace la humanidad. Y un poco se decepciona con la humanidad, ¿no? Él era un creyente de humanidad, creía que realmente con sus inventos y con... Digamos que hay un poco de arrogancia
en su actitud y en su forma de ver la vida. El actor cumple muy bien, es otro de los grandes actores de película y otro de los grandes que cumple perfectamente su papel. A mí me parece que el toque de tener esa relación homosexual, una relación perfectamente sana, normal, lógica, que hemos visto en eso, de todos los amigos que tenemos gays, cualquiera de nosotros. No sé por qué la gente se queja tanto de ello y por qué hay en países donde han prohibido eso, porque no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Una relación bonita con la que tiene con su familia, con su hijo, yo lo veo perfectamente bien y es uno de los grandes pilares, representa la inteligencia que quizá falte un poco en algunos miembros de los Eternos y Fastos sin embargo lo representa. Y bueno, el otro gran papel es el de Kit Harington, es el de Dane Whitman, el de Caballero Negro, entre comillas, ¿no? Lo que va a ser luego en el futuro el Caballero Negro, que representa a la humanidad. Estaba muy enamorado de Cersei y un poco pues hace de esa persona carismática, de su humano carismático, entiende todo lo que está pasando, quizás porque guarda un secreto, pero no se lo esconde a nadie, no es que no tiene malicia, no tiene dobles intenciones. De momento lo que hemos visto de es que representa a la humanidad, con sus flaquezas, con sus debilidades y con sus virtudes. Hace un papel muy normalito, no es su mejor papel, pero es que tiene un papel cortito, no tiene un papel demasiado largo. Si vais a ir a ver la película por él, que sepáis que no está mucho tiempo en pantalla. Un buen papel, Kit Harington y es uno de las cosas importantes de la escena post-crédito. Bueno, patriotas, ya sabes que si llegamos a las 500 visualizaciones, 500, sí, así. En un solo vídeo queremos un fanmade. ¿Y esto qué es? Pues ya te lo he explicado en otros vídeos que te recomiendo que vayas a verlos. Te lo dejaré por algún lado. Mira, por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Por algún lado de ellos tendrás los vídeos, así que acércate y así sabrás que es un fanmade. Para ello lo único que necesito es que me dejes en comentarios qué cómic te gustaría ver adaptado. Así de fácil, así de sencillo. Además de eso, ya sabes que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores. Para nadie más. No lo vas a poder ver si no estás suscrito, efectivamente. ¿Vale? Y además estoy preparando algo con el ministro de Cultura que os va a interesar. Así que, ¿sabes? Es un buen momento para suscribirte y traer amigos a que se suscriban al canal. Bueno, Eternals tiene muchísimas cosas buenas, pero muchísimas cosas buenas. Para empezar, yo creo que la dirección es brillante. Yo creo que ha hecho muy bien en elegir escenarios naturales. La escenografía es otro de los puntos muy importantes. La iluminación, una iluminación creíble. ¿Por qué digo que todo esto es eso? Porque la mezcla de CGI es alucinante, es increíble el CGI de esta película. No solo como lucen los poderes, no solo como Babilonia es impresionante, pero no solamente Babilonia, todas las ciudades que recrean son increíbles y muchas veces están recreadas digitalmente. Los celestiales en el espacio es maravilloso. El CGI es una verdadera maravilla, obra de arte. Así que ya tendremos a Galactus dentro de poco, supongo. Pero bueno, que me estoy desviando, me voy un poco ahí a lo loco a diferentes temas. Me voy a centrar un poquito en lo que la dirección es brillante, inteligente. No hay ningún plano que esté metido porque, bueno, pues un poco porque, sino que están metidos todos para ayudar a la narrativa. Cuando tiene que ser un primer plano, se va a un primer plano. Cuando tienen que ser planos más amplios, nos vamos a planos más amplios. Por ejemplo, recuerdo ese plano posando en la ciudad de Babilonia, de todos los celestiales. Era el momento, eso te lo pedía. Entonces, ¿cómo va la cámara? Se aleja la cámara, es una cámara digital en este caso, pero se aleja la cámara y vemos a todos los Eternos allí posando, ¿no? Maravilloso. Planos en movimiento cuando tiene que venir en movimiento, pero cuando no, esos traveling sutiles, lentos que se van acercando poco a poco a los personajes. No hay grandes cortes, no hay grandes... no es un montaje picado, ¿no? No hay grandes cortes, sino que dejan que la escena respire. Los aires adecuados a los laterales, etc. Un montón de buenas decisiones de dirección que se notan claramente. Y luego el ritmo del montaje. El montaje es un montaje lento, pero es que lo tiene que ser así, porque lo que nos interesa son los personajes, son los Eternos, conocerlos y sobre todo lo que piensan. Queremos centrar en las miradas, en saber que una mirada sutil o una expresión, una sonrisa, una expresión en un momento dado puede significar varias cosas. A lo mejor no son tan sinceros o no son tan... Hay ciertos actos que sorprenden, alucinan. Entonces, a lo mejor hay que profundizar más en ellos. El montaje te lo cuentan. Hay escenas que son muy rápidas, como a lo mejor la muerte de los aztecas en Tenochtitlán, y otras que son menos lentas. Cada uno tiene el ritmo que tiene que tener. Es una película de ritmo lento habitualmente, o del ritmo más lento que estamos acostumbrados a lo que sería el UCM, pero que en este caso es una de sus grandes virtudes. Luego la música no destaca en especial, pero sí que acompaña, sí que ayuda a meternos dentro de la cabeza, sobre todo dentro de la cabeza de los Eternos, que son los que nos interesan.
Es una música sutil, pero que encaja perfectamente. Cuando hay acción es una música más rápida, pero cuando no es una música más clásica. Digamos que es una música más de aquella Morricone, más que John Williams, ¿no? Es una música mucho más tranquila. Como ya he explicado, el montaje creo que es un acierto. La escenografía y la fotografía son sensacionales. Me parece que es un gran acierto haber elegido ese director de fotografía y sobre todo los escenarios naturales. Yo siempre he dicho, los escenarios naturales hacen ganar a una película con respecto a otra. Y sí, se puede hacer una película luminosa, adulta, con temas adultos que tomen temas profundos y realmente importantes y no hacerla oscura, sino luminosa. Esta es una película muy luminosa. Es de día completamente, la mayoría de las veces es de día. Se ve todo muy clarito, muy bien, pero aún así, gracias a la música, gracias a ese empaste que hay entre CGI, música, escenografía y sobre todo trabajo actoral. Los actores están maravillosos todos. Yo destacaría sobre todo a Angelina Jolie, destacaría sobre todo también a Cersei y destacaría al actor que hace de Icarus, que son los principales, que creo que son los que principalmente funcionan. Ese trabajo actoral, que es también de Chloe Zhao, que ha sido un grandísimo acierto al darle esta película, está todo muy medido, todo muy calculado, pero calculado para bien. Es decir, los actores se mueven al sitio que tienen que moverse, se tocan cuando se tienen que tocar y reaccionan. Hay un trabajo actoral detrás y de que entiendan al personaje, de que sean parte incluso duende, a pesar de lo joven que la actriz, consigue que la queramos y que nos hagamos con ella. Creo que es un grandísimo trabajo y para mí eso es lo mejor que tiene, que es muchísimo. Las escenas de acción además también son alucinantes cuando las hay. Hay pocas, pero son alucinantes. Y están bien medidas y con lógica. Y el reparto del tiempo entre los personajes es maravilloso. Todos tienen su momento, todos tienen su oportunidad. Y esto siempre se dice en todas las películas, pero luego nunca es real. Es verdad que hay unos que destacan más que otros, pero eso es lo más importante. Y por cierto, ni la escena homosexual ni la escena de sexo son demasiado importantes. Ya las hemos visto en muchas películas. Está bien, nos lo han mostrado, es interesante. Está muy bien y creo que es un punto muy positivo que empecemos a ver relaciones homosexuales en las películas cuando tengan que ver. Y en este caso tiene que ver y es importante para el desarrollo de Phastos como personaje. Así que creo que es un buen momento para haber metido y es una relación que a quien le moleste es porque es idiota. Y luego la escena de sexo, no os preocupéis, podéis llevar a vuestros hijos perfectamente, que no pasa nada, no se ve nada, no pasa nada, son nada, pocos segundos. Pues quisieron mostrarnos eso, es un momento bonito, pero que demasiado corto. A lo mejor en el DVD tiene alguna cosilla más, luego lo veremos. Pero bueno, yo creo no está mal. Ese trato respetuoso, inteligente y bien llevado, porque los personajes no son idiotas, incluso los personajes humorísticos como es el cámara no son idiotas, son creo uno de el respeto y el conocimiento de lo que está eso. No solo conoce el conocimiento de los Eternos de Kirby, que es evidente que la directora ha leído y ha hecho, es verdad que no tiene tanto, que son unos superhéroes con no tanto bagaje y se puede hacer algo más. Incluso hay muchas partes de la etapa de Gaiman, pero bueno, eso luego hablaremos en cómic. Y un desarrollo de estos, es decir, conocen a los personajes, los actores conocen a los personajes. Y creo que eso es importante. Incluso Keith Harrison, cuando va a hacer a Dane Whitman, que ya sabéis quién es, luego lo explicaré, pues realmente conocen a los personajes y sabes quiénes son. Y eso es importante, creo, que para que todo funcione. Y además no hay grandes incongruencias. Se han visto las películas del UCM y no hay grandes incongruencias con lo que pasa. Lo cual es otra de las grandes virtudes que tiene esta película. Pues lo peor son pequeñas cositas como los desviantes que no están claros muy bien cuál es el motivo de que están en la película. Están un poco para hacer la escena de acción, pero no tienen un motivo claro para estar ahí. Y es un poco confuso todo lo que pasa con los desviantes. Bueno, pequeñas cosas porque son pequeñas contradicciones. Hay pequeñas frases que se contradicen con alguna cosa que dicen. O cosas como lo de Gigamés, que sea el de las leyendas cuando uno es un hombre babilonio. Bueno, vale. Hay pequeñas cositas que podrían estar mejor, como en todo. Ninguna película es perfecta, nada es perfecto. Somos humanos y somos imperfectos por naturaleza. Está ahí, es una cosa que hay que mejorar, pero ya está, nada más. Me parece inteligente, brillante y bien hecho. No hay nada que discutir en ese caso. Y luego lo de Star Fox, porque claro, hemos dicho que los Eternos han sido creados por los Celestiales. Son como una especie de androides. Entonces, ¿cómo Star Fox puede ser el hermano de Thanos y haber nacido? O con una contradicción, porque sí, Star Fox, que luego está en la postcréditos, que luego hablaré de ella, es un poquito más en profundidad. Claro, Star Fox, uno dice, claro, ¿se ha nacido? ¿No es un poco contradicción con lo que nos han contado? Pues esos pequeños, lo peor son esos pequeñitos detalles que habría que ver más en profundidad para exactamente deciros, para que yo recuerde exactamente dónde son esas pequeñas incongruencias que hay, alguna actitud de duende, alguna cosita por ahí, pero en líneas generales son pequeñas cosas que no desvirtúan en nada las virtudes que tiene esta película, que son muchísimas. Patriotas, hay dos escenas postcréditos en Eternos que son importantes. Tenemos la escena de postcréditos de Star Fox, que dice muchísimo más
más. Una de las cosas que la gente no comenta es la inclusión de Pice el Troll, porque Pice el Troll no solo ha estado con eso, ha estado con Adam Warlock, ha estado con Phyla-Vell, ha estado con Dragón Lunar. Es decir, que es un personaje muy importante en todas las historias que se cuentan de cósmico, digamos, de Marvel. Es un personaje importante, no es un superhéroe, digamos, es el típico personaje humorístico que está para crear humor, bebedor, que suele arruinar las cosas, su boca le mete en muchos problemas, en muchos líos, etcétera, ¿no? Y luego llega con Star Fox, que es otro de los Eternos, que nos comentan todo de Thanos, y que aparece 5 segundos y que nos abre muchas posibilidades, porque Star Fox tiene vuelo, resistencia, habilidades, pero sobre todo el control de las feromonas que hace que la gente se sienta atraída de forma carismática por él. Es un personaje interesante, sobre todo abre la posibilidad de que sea hermano de Thanos. Y claro, nos pone en duda de si los Eternos han sido creados, cómo puede ser hermano de Thanos y cómo puede haber crecido. Es que ser hermano en el sentido de como los otros Eternos son hermanos entre ellos, por decirlo de una forma, lo cual, es un poco, porque claro, una relación entre ellos y luego tienen hijos, es que pueden tener hijos, y no lo sabemos tampoco. En teoría sí, si Star Fox, si Eros es el personaje. Y bueno, Harry Styles interpreta a Star Fox. Yo no conozco a Harry Styles de nada, porque lo he investigado, que es un miembro de One Direction y que ha hecho alguna cosita de actuación. Se parece mucho a lo que es el personaje en los cómics, pero bueno, no sé, no os puedo decir si actúa bien, si actúa mal, porque es muy poquito tiempo el que está. Y es una escena post-créditos rapidita, que abre muchas posibilidades a lo que es el mundo cósmico de Marvel. No solo porque seguramente gracias a él volveremos a ver a Thanos y a todo lo que hizo, todas las implicaciones que hizo Thanos, sino además porque nos abren nuevas posibilidades. Van a ir a buscar, en teoría, a los... porque al final Arisen se lleva a los humanos a Cersei y a Kingo, a Duende, se los lleva para juzgarlos y ver si realmente han hecho lo correcto o no lo han hecho. Es una opción que tienen ahí y que pues ellos van a rescatar, digamos, de las garras de Alicent a esto y un poco advertir, un poco como uno de los nuevos Eternos que estaban buscando, los que se fueron en la nave, ya sabéis, en el domo, ¿no? Que se fue allí en una escena que abre muchas posibilidades, como os he comentado, en el mundo cósmico. Quizás nos permita ver a Adam Warlock, a los Guardianes, luego tendremos las posibilidades de Eternals 2. ¿Y de qué va a ir un poco Eternal 2? Si trate algo relacionado con la baliza que hubo en Shang-Chi, etcétera. Todo ese mundo cósmico se abren muchísimas posibilidades. Y como nos han retirado los Eternos de la Tierra, ya no queda ninguno en la Tierra, pues deja para que un poco veamos en Eternal 2 hacia qué dirección van a ir con los Eternos y luego qué va a pasar con ellos. Y quiénes van a formar parte de los Eternos. Y luego la segunda escena post-créditos es la espada de Ébano, ¿no? La espada de Ébano que le habla a Blackwind y que está dudando si cogerla o no cogerla. Hay un dato importante porque se escucha la voz de fondo que le dice si se va a atrever a cogerla o no. Y esa voz es la de Blade, la de Blade. Así que quizás a Blade le veamos, al Caballero Negro, le veamos en la película de Blade o quizás en la del Caballero Luna, en Moon Knight. Le veamos en alguna otra ocasión. Esto no es tan importante porque no sabemos muy bien en qué dirección va a ir ni cómo eso, pero bueno, lo tenemos en la Tierra y sabemos que seguramente se una a lo mejor a los Thunderbolts o no, o quizá vaya por el mundo sobrenatural, que es lo que parece que va a indicar que va a ir el Caballero Negro. No tiene más, son las dos escenas post créditos de Eternals. Bueno, una de las cosas que destaca son los cómics de Kirby y los cómics de Neil Gaiman. Y luego, pues sobre todo la etapa de Kirby, creo que hay mucho de la etapa de Kirby, mucho de la etapa de esos primeros Eternos, de cómo eran, de cómo crecieron. Mucha de la historia que contó Kirby en esos cómics está aquí, básicamente. La personalidad, los trajes, la forma de moverse, son más de Gaiman, ¿no? Esas partes de la historia moderna son más de Gaiman. Pero sin embargo, lo que es la historia central, detrás de todo lo de los celestiales, todo lo de... es evidente que es de Jack Kirby. Y hay mucho de Jim Starlin, que también es otra de las influencias, que no voy a comentar influencias, pero que también es otra de las influencias que tiene este cómic. Mucho de lo que creó Jim Starlin de la mitología de Marvel están en esta película. Así que principalmente son los tres destacados. Leer la etapa de Kirby de los Eternos, que merece mucho la pena. Todo lo que sea de Kirby merece mucho la pena y es muy interesante que la vayáis a ver. Y bueno, básicamente es eso, no tiene mucho más. Esto no tiene demasiadas referencias a los cómics, no tiene demasiadas referencias. Faltan celestiales de eso, porque sabéis que ella quería meter 12 Eternos, pero al final, bueno, se dejaron en 10 porque veían que eran muchos. Creo que fue una decisión aceptada. Faltan algunos como los padres de Thanos, que serían importantes, o como Star Fox, como Eros, ¿no? Que quizás sean importantes luego en la mitología del UCM, pero bueno, ahí estamos y en general no me quejo en ese sentido de los cómics. Pues
pues evidentemente sí que tengo que darle un sello de aprobación. Creo que la película es un 8, 8,5. Es una película muy buena. Sigue gustándome más Soldado de Invierno y Vengadores Infinity War, pero sí que es una de las principales películas del UCM. Me sigue gustando también más Logan, etcétera. Pero sí que es una de las películas del UCM que yo considero que hay que ver, hay que estar en ella por todos los motivos que os he explicado. No quiero explayarme mucho con esto. Y bueno, creo que merece mucho la pena darle una oportunidad. Así que yo la recomiendo, doy mi sello de aprobación porque creo que merece mucho la pena. Y sí que puede entrar en el top 10 de películas de Marvel, los Eternos. Y nada, tenemos muchísimas ganas de ver Eternos 2. Bueno, patriotas, ha sido un vídeo un poquito largo. He intentado abreviarlo lo máximo posible, pero había muchas cosas que contar. Ya sé que a vosotros no os gusta ese spoiler, pero creo que en esta película era necesario. Y os quiero hacer una pregunta. ¿Los anillos que quedan al final para hacer la Unimente son los 10 anillos del mandarín? Hombre, no tendría mucho sentido porque los quedan en la época moderna. Pero claro, son 10 Eternos, 10 anillos. ¿Tiene algo que ver? ¿Vosotros qué creéis? Dejádmelo, por favor, en los comentarios. Recordad que, además, Patria Freak es un refugio para los que son diferentes, que nos veríamos en próximos vídeos. Que tengáis un muy buen día. Adiós y muchísimas gracias.